Un cordial saludo para todos ustedes. El día de hoy estaremos presentando el proyecto de grado titulado Fortalecimiento de la atención y la memoria mediante estrategias pedagógicas a docentes con enfoque neuropsicológico educativo en niños y niñas de 7 a 8 años con posible TDAH. Este proyecto de investigación es elaborado y presentado por Gladys Serna Guarín, Luis Alfonso Ospino Ruth y Yoli Esperanza González Pachón para la Corporación Universitaria Iberoamericana. Bueno, queremos iniciar la socialización de este trabajo de investigación hablando de tres gruesos importantes de los cuales quisimos pararnos para poderla iniciar. Una de ellas es por qué es importante la educación inclusiva y pensamos que se debe buscar que todos los estudiantes participen y aprendan de acuerdo a las necesidades que tengan. Otro de los gruesos es acerca de la neuropsicología educativa, porque nos ayuda a comprender cómo aprenden los niños y el cerebro, cómo funciona a través de sus diferentes prácticas pedagógicas. Hablándolo específicamente desde nuestro trabajo de investigación sobre las categorías de atención, memoria y conducta. Y también entonces ya nuestro fuerte, que fue las categorías de la atención, la memoria y la conducta, que son funciones fundamentales para el aprendizaje y que requieren fortalecimiento en estudiantes con posibles características con TDAH. Bueno, les queremos contar que el problema de investigación fue identificado por la limitada implementación de estrategias neuropsicológicas en el aula para atender las necesidades de estudiantes con posibles conductas de TDAH. Estos niños presentaban dificultades de atención, dificultades en la memoria de trabajo y obviamente en su conducta, lo que afectaba su aprendizaje. La participación e inclusión dentro del contexto escolar es de gran importancia, por eso quisimos retomar esta problemática en las aulas, debido a una necesidad latente que se veía de diseñar estrategias pedagógicas que fortalecieran estas funciones cognitivas y que favorecieran una educación más inclusiva. Además, durante las observaciones realizadas en el aula, se evidenció que estos estudiantes requerían un acompañamiento constante por parte de las docentes para poderse mantener en estas actividades, seguir las instrucciones y controlar sus impulsos. Estas dificultades no solamente impactan en su rendimiento académico, sino que también en sus relaciones interpersonales y en su participación activa con otros niños. Frente a esta realidad, consideramos importante fundamentar algunas estrategias pedagógicas con las cuales se va a orientar a las maestras para que así se pueda de manera significativa y experiencial que ellas hagan un trabajo más especial con estos niños y que no sean unos niños que se sientan tan excluidos ni de su grupo de compañeros y obviamente desde sus adultos significativos, en este caso de la docente en el aula. A partir de nuestra investigación surgió el siguiente interrogante que orientó el desarrollo de nuestro estudio y fue la siguiente: ¿de qué manera el diseño de estrategias pedagógicas con enfoque neuropsicológico acompañado de un proceso de asesoramiento a docentes contribuye al fortalecimiento de la atención y la memoria de trabajo en estudiantes de 7 a 8 años con posible TDAH? Esta pregunta buscó comprender cómo la articulación entre la neuropsicología educativa y la práctica docente puede favorecer el desarrollo de las funciones cognitivas esenciales para el aprendizaje. En este caso, las categorías de atención, memoria de trabajo y conducta, promoviendo al mismo tiempo procesos de inclusión y participación positivos dentro del aula. A continuación, con ustedes, nuestro compañero Luis Alfonso. Mucho gusto. El objetivo general de nuestra investigación consiste en diseñar estrategias neuropsicológicas que contribuyen al fortalecimiento de la atención, la memoria de trabajo y la conducta en niños de 7 y 8 años en el contexto educativo, específicamente en
la básica primaria. En los objetivos específicos tenemos objetivos importantes, objetivos como describir el tipo de actividad y los aportes que ésta nos traigan, identificar las características asociadas al TDAH y el desempeño en los procesos de atención, memoria de trabajo y conducta, por supuesto. Posteriormente, analizar e interpretar de manera cualitativa los cambios que surjan, lo que se venga presentando a nivel de desempeño cognitivo y en la participación dentro del contexto escolar. Finalmente, diseñar estrategias pedagógicas con un enfoque neuropsicológico que contribuyen al fortalecimiento en las aulas, sobre todo para fortalecer la práctica del docente. En nuestro marco teórico se consideró indispensable e importante una buena documentación y revisión bibliográfica de aspectos o conceptos como neuropsicología educativa, con autores como Martín Lobo, que nos da una mirada amplia sobre la importancia de la neuropsicología al articularse con los procesos educativos, permitiendo fortalecer y adaptar la práctica del docente a las necesidades específicas de los estudiantes. Otro concepto súper importante, el de funciones ejecutivas con Luria, ya que el área prefrontal es el área encargada de esas funciones cognitivas superiores y que nos permiten a nosotros adaptarnos, desempeñarnos y poder vivir y resolver en nuestro día a día, lo cual facilita el conocimiento de este aspecto en los procesos educativos, permitiéndole a los niños la oportunidad de adaptarse y lograr desempeñarse. Aspectos como los procesos atencionales, que son muy importantes, memoria de trabajo y, por supuesto, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad que es necesario considerar y tener en cuenta. Obviamente, se requiere y se necesita hablar de un enfoque inclusivo para llevar a cabo estos aspectos y que pongan en marcha la efectividad de los aportes de la neuropsicología educativa en el campo de la educación. En la metodología se tuvieron aspectos importantes, como el tipo de enfoque, en este caso cualitativo, un estudio de campo descriptivo e interpretativo y el escenario donde se llevó a cabo el proceso de investigación. De manera cualitativa nos permitió comprender, describir e interpretar las manifestaciones cognitivas desde una perspectiva holística contextualizada en el aula de clase. Gracias a que fue un estudio de campo, nos permitió hacer una recolección directa de la información donde se presentaba, en este caso en el escenario natural del fenómeno, para identificar así patrones y documentarlos, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje sin alterar las rutinas escolares. Esto era muy importante, respetar la naturaleza de la jornada educativa y, por supuesto, el escenario que fue una institución educativa de básica primaria, en este caso el grado tercero. En las técnicas e instrumentos de recolección tuvimos unas técnicas necesarias e importantes, como la observación participante, que nos permitió interactuar de manera directa y observar, logrando así pues tener registros continuos de interacciones pedagógicas directas en cómo se desempeñaban los niños, cómo era su comportamiento. El diario de campo, súper importante, nos permitió de manera estructurada documentar el desempeño cognitivo de los niños en cuanto a los procesos de atención, memoria de trabajo, conducta, e íbamos conversando con el docente, por supuesto. En la entrevista semiestructurada, otro instrumento, este fue aplicado al docente para complementar esa evaluación cualitativa, reconociendo así pues qué sabía de su estudiante y qué aporte nos podía dar para enriquecer aún más el respectivo análisis que se requería para lograr el desarrollo de estas estrategias. En cuanto a la población y muestra, tuvimos en cuenta
las edades de los niños participantes, en este caso 7 y 8 años, un grupo etario escolar. Se tuvo en cuenta esta edad eh, porque se entiende que es una etapa de consolidación gradual y maduración de la corteza prefrontal y sus funciones ejecutivas. Por lo tanto, pues era importante esta edad para el curso y el desarrollo de nuestra investigación. El número de estudiantes, el número de participantes, en este caso fueron 5, fue un grupo focalizado. Obviamente, pues se tuvo en cuenta que tuvieran ciertas características y por supuesto, pues que fueran estudiantes que estuvieran matriculados, en este caso, en la institución educativa agropecuaria Santa Rosa de Lima. Y gracias también a la participación del docente titular, quien era el actor central en este proceso. El muestreo que se seleccionó basándonos en criterios específicos, por supuesto. Y esto permitió de que nuestra investigación fuera pertinente para responder a la pregunta problema, en el cual pues se fundamenta de manera específica. Los criterios de inclusión, estudiantes que presenten conductas persistentes de inatención, dificultades para retener información temporal, bajo control inhibitorio y dificultades para seguir instrucciones en las tareas de alta demanda escolar. Estos fueron los criterios que se tuvieron en cuenta, muy importante a la hora de establecer nuestro proceso de investigación y por supuesto, pues, para ir respondiendo a la pregunta problema en este caso. A continuación, mi compañera continúa con el proceso de sustentación. Mi nombre es Yoli González, yo les voy a hablar de las estrategias pedagógicas que vamos como tal a utilizar. La primera es la búsqueda de diferencias, donde para ello se tendrá unos apoyos visuales, donde el estudiante debe de identificar qué es lo que no está en la primera imagen versus con la segunda imagen. Secuencias lógicas donde se hará por medio de colores, por ejemplo, una secuencia de colores amarillo, azul, rojo y vuelve y continúa la secuencia. Asociación de imágenes donde se relaciona principalmente por medio de asociar ejemplo, categorías funcionales como las frutas, ejemplo, donde está la manzana, y relacionarlo con la otra manzana, es decir, dos manzanas relacionadas. También, por ejemplo, en relación a los juegos de escucha activa. Entonces se colocará un sonido, el sonido será toc, 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 donde se relacionará principalmente con el sonido, se colocará la imagen de una puerta, se colocará la imagen como tal de un saxofón o se colocará la imagen de una guitarra donde se relacionará el sonido con el apoyito visual. Seguimiento de instrucciones donde se hará por medio de encajables sencillitos o también se realizará por medio de instrucciones sencillas, actividades de rastreo visual donde se tendrá una imagen y luego de ello se indicará como tal al estudiante cuál es la imagen que está allí, en dónde estaba ubicada. Para ello se tendrá un tiempo para que el estudiante pueda observarlo. Ejercicios de control de impulsos y de regulación emocional, donde se hará por medio de respiración, por medio de conteo numérico o por medio de un rincón de la calma, donde el niño podrá nuevamente estar en una sensación o en un control de regulación emocional para volver a realizar una segunda actividad. Categorías que fueron las categorías de nuestra. Bien, ahora tenemos como tal las conclusiones. Las recomendaciones van enfocadas principalmente en implementar estrategias pedagógicas de manera continua. ¿Esto por qué? Porque va a incorporar de manera permanente actividades estructuradas, apoyos visuales e instrucciones claras donde también se realice actividades de juegos cognitivos y metodologías activas que contribuyan al fortalecimiento de la atención, de la memoria de trabajo y también a trabajar esa participación en el aula regulando mucho más su parte a nivel conductual. Segundo, fortalece la articulación entre la familia y la escuela, ya que promover continuamente o constantemente esa interacción entre docente y familia garantiza la continuidad de estrategias pedagógicas utilizadas como tal, las que se están utilizando en el entorno escolar, llevarlas como tal a la parte del entorno familiar y que allí se pueda generar o se pueda garantizar unas habilidades escolares mucho más consolidadas
donde pueda incrementar el rendimiento académico de estos estudiantes. También el fortalecer la articulación o realizar un seguimiento individualizado a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es importante poder diseñar una observación y poder identificar cuáles son las necesidades que se están presentando allí, cómo podemos abordarlas y cuáles son las necesidades específicas para ajustar y requerir las estrategias implementadas. También favorecer los entornos de aprendizaje inclusivos, adecuar las actividades, tener una metodología de enseñanza, tener también actividades lúdicas, actividades interactivas, con un propósito como tal de que haya una motivación y que el desarrollo integral del aula sea mucho más interactivo y una participación mucho más inclusiva. Continuar desarrollando investigaciones en esta temática porque es un tema muy bueno y es un tema en el cual se relaciona principalmente las funciones ejecutivas, lo cual tiene un enfoque neuropsicológico con el propósito de generar nuevas evidencias que contribuyan a un mejoramiento en prácticas educativas y en el apoyo a estudiantes con posible TDAH desde la parte a nivel de neuropsicología educativa, teniendo en cuenta como tal las estrategias pedagógicas en el aula de clase.